Bienvenidos y bienvenidas a su canal, ese rinconcito digital donde el amor, la pasión y las historias que te roban el aliento son los protagonistas. Estoy emocionadísimo /diagonal a detenerlos aquí una vez más. ¿Están listos para embarcarse en un viaje emocional que les hará suspirar, reír y quizás, hasta derramar una que otra lagrimita? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que trasciende el tiempo, un relato de amor que desafía las barreras de la vida y la muerte. Un amor eterno. Sí, así es. Prepárense porque les voy a contar sobre Engin y Tuba, amor eterno. Una historia que, créanme, les va a tocar el corazón. Pero antes de empezar a desentrañar esta maravillosa historia, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de las historias de amor que compartimos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos de lleno con Engin y Tuba. Esta no es una historia cualquiera, mis queridos espectadores. No es la típica comedia romántica con final feliz predecible. Es una historia real, profunda y conmovedora, protagonizada por dos almas gemelas que se encontraron en un universo lleno de desafíos y adversidades. Engin y Tuba, solo sus nombres ya evocan una melodía suave y delicada, ¿verdad? Engin era un hombre de esos que irradian una calma magnética, un espíritu libre con una pasión inagotable por la fotografía. Amaba capturar la belleza en las cosas más simples, en los rostros de la gente, en los paisajes que respiraban vida. Su ojo clínico, entrenado a través de años de práctica, podía encontrar la simetría perfecta incluso en el caos. No se limitaba a tomar fotos, sino que buscaba contar historias a través de la luz y la sombra, capturando la esencia misma de sus sujetos. Su cámara era una extensión de su alma, una herramienta para expresar su profunda conexión con el mundo. Su estudio, un espacio acogedor lleno de recuerdos y proyectos inconclusos, era su santuario. Allí, rodeado de rollos de película, lentes de todos los tamaños y copias impresas de sus mejores trabajos, se sentía en paz y conectado con su propósito. Tuba, por otro lado, era una mujer vibrante, llena de energía y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Era una artista talentosa, sus pinturas eran un reflejo de su alma, llenas de color, emoción y una sensibilidad única. Cada pincelada era una declaración, una explosión de sentimientos plasmados en el lienzo. Sus obras eran una invitación a un mundo de fantasía y emoción, donde los colores danzaban y las formas se entrelazaban en armonía. Le encantaba experimentar con diferentes técnicas y materiales, desde el óleo clásico hasta las acuarelas más delicadas. Su estudio, un espacio luminoso y caótico a la vez, era un reflejo de su espíritu creativo. Allí, entre tubos de pintura, pinceles de todos los tamaños y lienzos a medio terminar, se perdía en su mundo, dando rienda suelta a su imaginación. La música siempre la acompañaba, desde las melodías clásicas que la inspiraban hasta los ritmos modernos que la llenaban de energía. Se conocieron de la forma más inesperada, en una pequeña galería de arte en Estambul. Engin estaba allí para fotografiar la exposición, comisionado por una revista local de arte. Buscaba capturar la atmósfera vibrante de la noche, la emoción de los artistas y la reacción del público ante las obras. Tuba era la artista estrella de la noche presentando su última colección, una serie de retratos abstractos que exploraban la complejidad de las emociones humanas. Estaba nerviosa pero emocionada, ansiosa por compartir su trabajo con el mundo. Sus miradas se cruzaron entre la multitud y al instante algo mágico sucedió. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero conspirara para unirlos. El bullicio de la galería se desvaneció, las luces se atenuaron y solo quedaron ellos dos, atrapados en una burbuja de conexión. Sus ojos se encontraron y se reconocieron, como si se conocieran de otra vida. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de arte, de sueños, de sus miedos más profundos. Descubrieron que compartían una visión similar del mundo, una sensibilidad artística que los conectaba a un nivel muy profundo. Hablaron de la belleza que encontraban en la imperfección, de la importancia de la autenticidad y de la necesidad de expresar la verdad a través del arte. Compartieron sus frustraciones y sus esperanzas, sus ambiciones y sus inseguridades.
Se sintieron comprendidos y aceptados, como si hubieran encontrado a alguien que realmente los entendía. Esa noche Enjin supo que Tuba era especial, que era la persona que había estado buscando toda su vida. Vio en ella una chispa, una pasión, una luz que lo atrajo como un imán. Y Tuba sintió una conexión inexplicable con Enjin, una sensación de paz y seguridad que nunca antes había experimentado. Su calma y su sabiduría la tranquilizaron, su mirada penetrante la cautivó. Su relación floreció como una flor en primavera. Compartían cada momento, cada alegría, cada tristeza. Se apoyaban mutuamente en sus sueños, se inspiraban a ser mejores personas. Exploraron Estambul juntos, perdiéndose en sus calles laberínticas, descubriendo rincones secretos y disfrutando de la rica cultura de la ciudad. Compartieron comidas deliciosas en restaurantes tradicionales, disfrutaron de la música en vivo en pequeños bares y se maravillaron con la belleza de la arquitectura histórica. Viajaron juntos a ciudades lejanas, explorando nuevos paisajes y culturas, expandiendo sus horizontes y creando recuerdos inolvidables. Se convirtieron en el mejor amigo, el confidente y el amante del otro. Enjin fotografió a Tuba en cada faceta de su vida, capturando su belleza interior y exterior. La fotografió riendo, llorando, soñando, trabajando. Capturó su esencia, su alma, su verdad. Sus fotos eran un testimonio de su amor, una celebración de su belleza única. Tuba pintó a Enjin con la misma pasión y amor, retratando su alma noble y su espíritu aventurero. Sus retratos eran un reflejo de su admiración, una expresión de su amor incondicional. Pintó su calma, su fuerza, su sabiduría. Sus obras eran un homenaje a su belleza interior. Pero como en toda gran historia, la felicidad no duró para siempre. La vida a veces nos pone a prueba de maneras inesperadas. A Tuba le diagnosticaron una enfermedad grave, una enfermedad que amenazaba con arrebatarle su sonrisa y su vitalidad. Al principio, se negaron a creerlo. Pensaron que era un error, una pesadilla de la que pronto despertarían. Pero a medida que pasaban los días, la realidad se hacía más clara y dolorosa. Tuba se enfrentaba a una batalla por su vida. Enjin se mantuvo a su lado en cada paso del camino. La acompañó a las citas médicas, la cuidó con dedicación y amor incondicional. Se convirtió en su roca, en su refugio, en su mayor apoyo. Dejó de lado sus propios sueños y ambiciones para dedicarse por completo a cuidarla. La alimentaba, la vestía, la consolaba. Le leía libros, le contaba historias, le cantaba canciones. Hizo todo lo posible para hacerla sentir cómoda y amada. Nunca perdió la esperanza, nunca dejó de creer en su recuperación. Investigó tratamientos alternativos, buscó segundas opiniones, contactó a expertos de todo el mundo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Tuba, a pesar del dolor y el sufrimiento, nunca perdió su espíritu optimista. Siguió pintando, siguió sonriendo, siguió amando la vida. Encontró consuelo en su arte, en la compañía de Enjin y en el apoyo de sus amigos y familiares. Se negó a ser derrotada por la enfermedad, se aferró a la esperanza y al amor de Enjin como a un salvavidas. Aceptó su destino con valentía y dignidad, decidida a vivir cada día al máximo. Continuó pintando, utilizando su arte como una forma de expresar sus emociones y conectar con el mundo. Sus obras se volvieron más intensas y conmovedoras, reflejando su lucha y su esperanza. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de alegría y esperanza, cuando los tratamientos parecían funcionar y la enfermedad parecía remitir. Pero también hubo momentos de profunda tristeza y desesperación, cuando la enfermedad avanzaba y el dolor se volvía insoportable. Sin embargo, a pesar de todo, su amor se fortaleció aún más. Descubrieron la verdadera fuerza de su conexión, la profundidad de su compromiso. Aprendieron a apreciar cada momento, a valorar la belleza de la vida y a no dar nada por sentado. Enjin y Tuba decidieron casarse. Querían celebrar su amor frente a sus seres queridos, reafirmar su compromiso mutuo y crear recuerdos imborrables. Fue una ceremonia íntima y hermosa, llena de amor y emoción. Celebraron su boda en el jardín de su casa, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Tuba, radiante en su vestido blanco, le juró amor eterno a Enjin. Y Enjin, con lágrimas en los ojos, le prometió amarla y cuidarla por siempre. Fue un día mágico, un día que atesorarían para siempre. Desafortunadamente el destino tenía otros planes.
La enfermedad de Tuba avanzó rápidamente y, a pesar de todos los esfuerzos, falleció unos meses después de su boda. Su muerte dejó un vacío inmenso en la vida de todos los que la conocieron. La muerte de Tuba dejó un vacío inmenso en el corazón de Engin. Se sintió perdido, devastado, sin saber cómo seguir adelante. El mundo había perdido su color, su alegría, su razón de ser. Se encerró en su estudio, rodeado de los recuerdos de Tuba. Miraba sus fotografías, leía sus cartas, escuchaba su música. El dolor era insoportable. Pero a pesar del dolor, Engin encontró consuelo en los recuerdos que compartió con Tuba. Recordó sus risas, sus besos, sus conversaciones profundas. Recordó su amor incondicional, su espíritu optimista, su pasión por la vida. Se dio cuenta de que Tuba siempre estaría con él, en su corazón, en su memoria, en su arte. Decidió honrar la memoria de Tuba a través de su arte. Organizó una exposición con sus pinturas, compartiendo su talento y su visión con el mundo. La exposición fue un éxito rotundo. Las obras de Tuba tocaron el corazón de miles de personas, inspirándolas a amar, a soñar y a vivir intensamente. Engin sintió que Tuba estaba allí, presente en cada pincelada, en cada mirada, en cada sonrisa. Engin siguió fotografiando, siguió capturando la belleza en el mundo que lo rodeaba. Pero ahora sus fotografías tenían un nuevo significado. Cada imagen era un homenaje a Tuba, un recordatorio de su amor eterno. Sus fotografías se volvieron más profundas y significativas, reflejando su dolor y su esperanza. Capturó la belleza de la naturaleza, la emoción de las personas y la fragilidad de la vida. Engin nunca volvió a amar a nadie como amó a Tuba. Ella fue su alma gemela, su compañera de vida, su amor eterno. Su historia es un testimonio del poder del amor verdadero, un amor que trasciende la vida y la muerte. Su amor vivirá para siempre en sus corazones, en su arte, en su memoria. Y aquí es donde la historia de Engin y Tuba nos deja pensando, mis queridos amigos. ¿No es acaso el amor la fuerza más poderosa del universo? ¿No es acaso la conexión entre dos almas la que da sentido a nuestra existencia? La historia de Engin y Tuba nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, que puede florecer en medio de la adversidad y que incluso en la muerte puede perdurar para siempre. Nos enseña a valorar cada momento, a amar intensamente y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Nos recuerda que el amor es un regalo precioso, un tesoro que debemos cuidar y proteger. Nos inspira a ser mejores personas, a amar más y a vivir con pasión. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta emotiva historia. Espero que la historia de Engin y Tuba les haya tocado el corazón tanto como me lo tocó a mí al investigar y compartirla con ustedes. Una historia que nos recuerda la belleza y fragilidad del amor, y la importancia de vivir cada momento al máximo. Hemos visto cómo dos almas se encontraron en un instante mágico, cómo su amor floreció a pesar de las adversidades, y cómo incluso la muerte no pudo extinguir su conexión. Engin y Tuba nos enseñaron que el amor verdadero es eterno, un legado que perdura más allá del tiempo y el espacio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este viaje emocional conmigo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les ha inspirado? ¿Les ha recordado a alguien especial en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. ¿Conocen historias similares de amor eterno? Compártanlas también. Me interesa saber qué resonó en ustedes de esta historia, qué les hizo reflexionar y qué les inspiró. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo? ¿Creen que el amor puede durar para siempre? Sus opiniones son importantes para mí y para nuestra comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos, porque tenemos muchas más historias y reflexiones preparadas para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y compartiendo contenido de calidad. Tengo preparadas historias de amor increíbles, historias de superación personal, historias de aventuras y misterio, y muchas otras sorpresas que sé que les encantarán.
No se pierdan ni un solo vídeo porque cada uno está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis almas soñadoras. Recuerden, el amor es eterno. Y no lo olviden, cada uno de nosotros tiene la capacidad de amar y ser amado. No tengan miedo de abrir sus corazones y dejar entrar el amor. El amor es el regalo más grande que podemos recibir y dar.